Yo nací en San Pedro de Macorís, en el este de la República Dominicana. ¿Cuántos años tú tienes? Me imagino que tú eres de la misma edad Ahora que mismo yo. estoy, ahora mismo estoy en la mitad de los 30, como Ok, dicen. tú eres de la misma era que yo. Y te pregunto eso Tiene- porque más tarde vamos a tener una conversación de la era favorita de tú y yo, ¿no? Y vamos a hacer un poco de la comparación. Eh, ¿Por qué la música? ¿Qué fue lo que te trajo a la música? Uy, eso es, no creo que nunca lo he pensado, porque como uno se cría con la música, es parte de tu cada día, tu familia, cuando estás limpiando, cuando estás jugando en la casa, siempre hay música y creo que es una parte de la cultura que Sí. uno lleva donde quiera que uno va. Y creo que por eso fue que después del colegio me metí en eso de la música, como era algo como inevitable para mí. Sí, sí. ¿Y tú te criaste allá o aquí, en los Estados Unidos? Yo me crié en Washington Heights, en Nueva York, pero llegué pequeñito, no tenía mucho conocimiento y mucha memoria de República Dominicana, pero después ya de mayor, trabajé mucho allá en el país y visitaba cada 2 o 3 años. Y esa es la cuestión, que criarse en Washington Heights es, es un balance, ¿no? De la cultura americana que está, bueno, no solamente americana, sino todas las otras culturas que viven en esa área, pero es también entonces uno tiene el exposure a lo que es lo americano, a la música en inglés, el hip hop, todas esas cosas, ¿no? Y la salsa también, ¿no? Y Sí, mezclado con la bachata. Y además de eso, sí, un entonces, poco de todo. y la vuelta para atrás y para adelante, que entonces uno iba a Santo Domingo en esos tiempos, escuchaba a los artistas que estaban sonando allá antes de que llegaran acá, porque tú sabes que en esos tiempos, antes del internet, uno iba para allá, escuchaba a los artistas 2, 3, 4 meses, y entonces después llegaban para acá, y uno entonces, esa era la Así mismo, transición, ¿verdad que sí? En esos tiempos. así mismo. Sí, sí, es una experiencia que la generación de nosotros tuvo mucho que ver con esa experiencia. Ok, ¿tú estudiaste música también en la universidad o eso fue un poco más tarde? Sí, yo estudié dos cosas, maestría para ser maestro de música y de danza, pero el primer título fue para ser productor y arreglista. Entonces estudié en un colegio, City College, programa de artes sónicos, Sonic Arts, y ahí fue que yo en verdad vi que tenía como una gran hambre por eso de la producción a ser arreglista de música. Fíjate, cuando yo te conocí, que ya hace una década, ¿tú te recuerdas de esos tiempos Sí, hace cuando... mucho tiempo, wow. Eso fue cuando estaba empezando la comunidad de lo que llamamos the Bachata Community aquí en Nueva York. Sí, sí, 2011 más o menos, 2012, que el Ujú, tiempo se nos ha ido más o menos, volando. sí. Y Sí, ya más de una década, como quien dice. sí, sí, sí. Y tú incluso, yo también me gradué de City College, pero yo creo que tú fuiste Ujú, 1 o 2 semestres antes. Tú te graduaste sí. del programa de producción, ¿no? Como tú dijiste. Ese era de... Sí, yo hice 2 años de Sonic Arts, pero el de 4 años que hice fue de maestría, para ser maestro. Pero Ok. todo fue como parte de un solo programa, porque te dejan tener a veces múltiples enfoques. Right, 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 Y right. eso fue, creo que el año mío fue el 2009. Ok. Ok, yo me gradué en el 2014, 13, lo tengo por ahí. Por ahí está. Sí, Ya sí, se nos sí, van los sí. años de tanto tiempo que ha Sí, pasado. sí,